Bueno, buenas tardes. Esto es Odisea School, Diálogos 360. Como veréis, yo no soy Fabián García Pastor, soy Alfonso Peralta, pero bueno, Fabián me ha pedido, le estoy ayudando que colabore en los Diálogos 360 y para mí es un placer y le agradezco pues esta posibilidad. Soy Alfonso Peralta Gutiérrez, juez de primera instancia e instrucción del juzgado número 2 de Guadix. Y bueno, pues llevo años interesado en tema de inteligencia artificial, pues escribiendo, publicando, enseñando sobre tema de justicia predictiva, policía predictiva, el marco normativo y ético, de inteligencia artificial, tecnocensura a los algoritmos, tema que estoy también en la tesis, codirector del curso de Derecho e Inteligencia Artificial del Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Granada, y además coordinador del libro homónimo y codirector del máster Digital Law and Business Tech de DIAE de la Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara de Granada y bueno, pues también en algunos proyectos de investigación al respecto. Pero bueno, hoy no estamos aquí para mí, estamos para hablar con Guillermo Hidalgo sobre inteligencia artificial responsable y sobre todo yo creo para empezar a abordar un aterrizaje del reglamento de inteligencia artificial desde la visión de un amigo, un estupendo y fenómeno amigo y un experto en privacidad a nivel nacional a pesar de su juventud. Guillermo Hidalgo es asociado senior del Departamento de Nuevas Tecnologías de Cremades Calvo Sotelo y antes pues ha sido abogado gerente de privacidad y derecho digital en Ethics Group, además abogado senior también en privacidad de EY, de Ernst & Young, y comenzó su carrera profesional en Cremades Calvo Sotelo, a donde ha vuelto, con lo cual pues ha visto una visión de privacidad desde distintos despachos, desde consultoras internacionales, ha sido DPO para España y Portugal de Altamira Asset Management, el servicer bancario de Banco Santander, un grupo como es Banco Santander, y bueno, pues en su esfera profesional asesora a empresas cotizadas, a gran empresa en materia de privacidad, telecomunicaciones, desarrollo tecnológico. Es codirector del Master Digital Law and Business Tech conmigo y con otros codirectores de DIAE Cámara de Granada y bueno, pues también ha publicado sobre principalmente privacidad, derecho digital, legal tech, en el manual de la editorial Aranzadi, en el libro que comentaba de derecho y de inteligencia artificial, con lo cual pues es un placer tenerte, Guillermo, buenos días. Buenos días, Alfonso. El placer es mío y es un honor que contéis conmigo. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Odisea, a Fabián García Pastor y a ti personalmente por la oportunidad que me dais de participar en estos diálogos 360. Como digo, es un verdadero placer y un verdadero honor, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, que es lo importante. En primer lugar, nosotros, el interés de tenerte es, como decía, por tu visión de privacidad, por tu visión como DPO, como asesoramiento de empresas y la verdad que mucho de lo que estamos viendo en el reglamento de inteligencia artificial y en el reglamento europeo, pues los alertadores de contenido en la DSA, el tema de compliance officer, whistleblowers, la evaluación de conformidad del reglamento de inteligencia artificial, yo creo que nos recuerda mucho a las evaluaciones de impacto y los análisis de riesgos de privacidad. Se está hablando de si debe haber un AI compliance officer, un responsable de inteligencia artificial. Nos conocemos de muchos años y yo te llevo años escuchando hablar de la abogacía preventiva y de acompañar de la gestión de riesgos frente a la abogacía reactiva. ¿Ha llegado ese momento? ¿Tú crees que nos estamos pasando de verdad ese modelo típicamente anglosajón
y sobre todo desde mi visión, si eso va a producir también reducir más litigios, no colapsar tanto los tribunales y, bueno, no solucionar problemas por parte de los abogados, sino prevenirlos, ¿no? Sin duda. Bueno, Alfonso, la verdad que no cabe duda de que la abogacía, como lógicamente en otros sectores profesionales, pues no es ajena, ¿no?, a la evolución y al cambio, ¿no? La abogacía preventiva, o lo que a mí sí que realmente me gusta llamarla el ejercicio profesional orientado más a la gestión del riesgo legal, pues tiene una finalidad clara, que es la de reducir o mitigar las probabilidades de un posible conflicto o una contingencia, ¿no? En España este modelo de ejercicio pues es sin duda positivo, dado que, como tú bien dices, ayuda a no seguir incrementando esa saturación que tenéis en los juzgados, aumenta también el valor de marca de una compañía, ya que complementa o ayuda a seguir unos estándares de cumplimiento, ¿no? Y a medio plazo pues se produce un ahorro de costes al evitar posibles sanciones de autoridades de control, en este caso la que yo más trabajo, que es con la Autoridad Española de Protección de Datos, ¿no?, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? En definitiva, esta nueva forma de ver el derecho pues hace que la generación de esa protección jurídica ya no se inicie directamente en el juzgado, ¿no?, sino que nace en la asesoría jurídica, en el despacho, en la consultora legal, al intentar en estos lugares garantizar el cumplimiento de una norma, ¿no? Esta cuestión bueno, ha venido impulsada también por un cambio de cultura en nuestro mercado jurídico, también va acompañada del nacimiento de normas como el Reglamento General de Protección de Datos, donde nos habla de la privacidad por defecto y diseño, ¿no? El reglamento de IA, el Código Penal con el artículo 31 bis, etcétera, ¿no? Sí, porque a veces yo creo que en los juzgados se pretende revivir a un muerto, ¿no? Entonces, quizás lo importante es que no se muera, ¿no? Como bien dices. Bueno, Exacto. la IA en la abogacía, la verdad que se está hablando mucho de la inteligencia artificial en la abogacía, en el sector jurídico, las legal tech. Yo creo que, si bien justicia es verdad que comienza a hacer desarrollos de eficiencia digital, automatización de procesos, yo creo que el campo más abonado y en el que se lleva trabajando tiempo las legal tech es la abogacía. Tú has escrito un capítulo sobre esto en el libro de Derecho de Inteligencia Artificial. Y además, pues bueno, estamos inmersos en un libro también sobre IA y Legal Tech en el sector justicia, juntos tú y yo. Bueno, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar, puede afectar a la abogacía? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad? ¿Qué posibilidades le ves? Y sobre todo, ¿no?, la brecha que puede producirse entre aquellos profesionales que su productividad cambie, mejore, crezca con la utilización de estas herramientas, y aquellos que se vean apartados, ¿no? Sí, sin duda. A ver, esta pregunta apunta directamente al centro de la diana, ¿no? Sobre esto hay diversas opiniones, ¿no?, de teorías muy pesimistas de que opinan bueno, que la figura del abogado va a desaparecer porque bueno, nos va a reemplazar un robot, ¿no? A los que dicen que no va a afectar en absoluto al mercado legal, puesto que va a ser una moda pasajera como cualquier otra. Yo, sinceramente, estoy un poco en medio de ambas teorías. Yo creo que la IA y la Legal Tech han llegado para quedarse, es un hecho. Vemos que muchas firmas están incorporando tecnología a su propuesta de valor, ¿no? Y esto les ayuda a ser mucho más eficientes que la competencia que no utiliza esa tecnología. La IA en el ámbito legal al final permite pues automatizar procesos que antes lo tenía que hacer el profesional, que quitaba mucho tiempo, ¿no? Tareas que daban poco o nada de valor añadido al servicio jurídico
al cliente. Pero no se trata de una cuestión puramente de agilizar el modo de ayudar a nuestro cliente o dictar una resolución judicial en vuestro caso, ¿no? Donde los juristas seamos ajenos a la tecnología empleada y nos preocupe solamente el resultado, ¿no? Sino que estamos obligados, yo creo, el jurista está obligado ya a comprender el funcionamiento de la tecnología y lo que hay detrás, ¿no? Yo aquí pues, quiero mencionar a mi colega Yolanda González, que es DPO de Grupo CEPSA, que ya apunta muy bien este punto y dice que, bueno, que la inteligencia artificial en el campo legal no es solo regulación. No podemos olvidar sus implicaciones éticas, ¿no? Es muy importante sentarnos en la misma mesa con los equipos técnicos de desarrollo y tecnología para aportar nuestra visión jurídica, ¿no? Y esto hace que, en definitiva, estemos obligados a conocer esa tecnología. En definitiva, concretando tu pregunta, creo que la IA pues, no va a eliminar al abogado, pero sí que va a cambiar la regla del juego, ¿no? El profesional del derecho, gracias a esa tecnología, va a enfocar sus esfuerzos en aquello que no puede automatizar, como conocer la necesidad del cliente, tener inteligencia emocional, desarrollar una estrategia legal, en definitiva, incrementar esas skills a la hora de tratar con nuestros clientes, ¿no? Y ya lo siguiente, ¿no? Y la moda de este año, el ChatGPT 3, que ya es ChatGPT 4, ¿no? Que ha pasado en pocas semanas, en muy poco tiempo, a 100 millones de usuarios, ha superado, ha sido una revolución. Y bueno, y además con el máster que codirigimos hicimos una visita a Microsoft con Gabriel López, el director de Asuntos Regulatorios, Asier Crespo, y bueno, la integración de ChatGPT incluso con fine tuning, es decir, con contenido propio, datos propios, base de datos propios, y luego incluso con las propias herramientas de Microsoft, de Teams, de Outlook, bueno, eso va a ser una revolución, porque además alimentarlo con tus propios datos ya no es un contenido de una respuesta de categoría media, ¿no? Sino que ya puede ser temas más avanzados. Sí, bueno, esto al final va un poco directamente relacionado con la pregunta anterior, que es cómo el chat GPT puede afectar a la profesión, ¿no? Es decir, yo creo que al final, como cualquier otra tecnología de IA, indiscutiblemente se podrá utilizar para esa automatización y agilización de procesos, ¿no? Y también nos va a servir para reducir la curva de aprendizaje, sobre todo en los abogados más junior, ¿no? Yo te hablo de la esfera de un profesional que está involucrado en una firma de servicios legales, ¿no? Yo creo que esta tecnología, como te decía antes, pues va a cambiar las reglas del juego. Si bien es cierto que el abogado no va a desaparecer porque modificará en cierta medida su manera de aportación de valor, sí que creo que profesionales orientados a realizar pues más tareas administrativas podrían pues verse sustituidos por robots a medio plazo, ¿no? La tecnología o el ChatGPT, como digo, puede impactar en el trabajo de los abogados, eso es indiscutible, vamos. Especialmente en firmas que se dedican a la parte de consultoría legal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el chat no tiene una garantía absoluta, que puede y, de hecho, comete fallos, comete errores, se proporciona información que no es completamente relevante en algunos supuestos de hecho, ¿no? No es posible el origen... no sabemos cuál es el origen de dónde capta la información y, por tanto, pues la valoración de la fiabilidad o la calidad, yo creo que todavía sigue siendo compleja. Al final, en un asesoramiento jurídico requiere conocimiento, requiere interpretación, aplicación de la ley, y esto se necesitan habilidades humanas, el uso de la experiencia. Por lo tanto, esto todavía el ChatGPT, por suerte, pues todavía no ha llegado a ese punto. Sí, vamos, yo te he escuchado a ti mucho, a
a Julia, a vuestro departamento de Public Affairs, Lobby, ¿no? Se trata ya no solo un trabajo legal del abogado, sino de acompañamiento, de generación de negocio, de un tratamiento integral. Y es verdad lo que dices, ¿no? Que ChatGPT 3, GPT-4 falla, ¿no? Las alucinaciones que se llaman, con lo cual hay que estar muy, muy atentos. Bueno, vamos al core de por qué estás aquí principalmente, que son, pues bueno, cómo podemos aplicar tu conocimiento, el conocimiento de privacidad a inteligencia artificial, porque hay muchas cosas que se parecen. El reglamento de inteligencia artificial habla de autoridades notificantes, de organismos notificados, es decir, la primera autoridad notificante es la responsable de establecer y llevar a cabo los procedimientos necesarios para la evaluación, designación y notificación de los organismos de la evaluación de conformidad, así como de supervisión, y los organismos notificados verifican la conformidad de los sistemas de alto riesgo, pues siguiendo esos procedimientos. A mí esto, en cierta manera, me recuerda a privacidad, me recuerda al Centro Europeo para la Certificación y para la Privacidad, pues que al final realiza una certificación Europrivacy que tú conoces, con la que estás. Se va a hablar del mercado, se habla en el Reglamento Europeo del mercado CE, el mercado europeo de inteligencia artificial, es decir, una certificación sobre inteligencia artificial o una concesión de licencias, y esto pues me recuerda, como decía, mucho a privacidad. ¿Cómo crees adaptable esas estructuras? ¿Cómo funciona Europrivacy? ¿Cómo funciona ese sello europeo de privacidad? ¿Ves similaridades, analogías? Bueno, vamos a ver. Tenemos que, yo creo, en mi opinión, partimos de la base de que la protección de datos o el mundo de la privacy ha marcado el camino, ¿no? Para establecer mecanismos de evaluación de riesgo, de emisión de certificaciones de cumplimiento, concienciación en profesionales sobre la importancia de garantizar un estándar ético y de cumplimiento normativo. Efectivamente, como dices, existen paralelismos que la IA ha adoptado partiendo como base del mundo de la privacidad. Uno de ellos es, por ejemplo, puede ser la certificación Europrivacy. Para quien no conozca esta certificación, Europrivacy consiste o es un sello europeo de protección de datos, es decir, yo creo que es más que una certificación, y lo que hace es que ofrece un mecanismo para certificar la conformidad de todo tipo de tratamiento de datos con el reglamento, ¿no? Con el Reglamento General de Protección de Datos. Es además extensible a normativas nacionales complementarias de privacidad y puede también aplicarse a tecnologías emergentes, ¿no? Al final lo que permite es reducir riesgo y demostrar a la empresa que se quiera certificar, pues demostrar su conformidad con el GDPR y lógicamente esto hace que mejore su reputación y acceso al mercado, ¿no? Esta certificación está desarrollada y actualizada, como tú bien has apuntado en tu pregunta, por el Centro Europeo de Certificación y Privacidad, por el ECCP de Luxemburgo y su Junta Internacional, ¿no? De expertos de protección de datos, ¿no? Dentro de esta certificación, y aquí donde viene un poco el paralelismo, ¿no? Nos encontramos con distintos owners, ¿no? Están un poco los socios cualificados, ¿no? Que son aquellas entidades que realizan una revisión y luego implementación de las exigencias de la certificación. Al final son entidades que realizan un gap análisis, ¿no? Y en su caso pues corrigen no conformidades. Después tendríamos la figura del auditor, que es el que verifica esa labor previa de implantación de exigencias del certificado. Y luego tendríamos, en última instancia, el organismo certificador, los cuales pues, cuentan siempre con una certificación o acreditación ISO y tienen una experiencia sólida y demostrada, lógicamente, en el ámbito de la protección de datos y pueden solicitar una licencia para entregar las certificaciones de Europrivacy, ¿no? Yo creo que la diferencia esencial es que la certificación en privacidad, bueno, primero, como sabemos, no son obligatorias. El regulador da una mayor libertad a los responsables del tratamiento para implementar pues, aquellas medidas que estimen un poco necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa, mientras que el reglamento de IA
aunque sus certificaciones serán también opcionales, yo lo considero que más rígido y da menos discrecionalidad a la hora de desarrollar o utilizar esta tecnología, ¿no? No obstante, al igual que en certificaciones de privacidad, existe un paralelismo entre los dos campos, ya que muchas veces van alineados privacidad e IA, ¿no? Ocurre igual, por ejemplo, en el desarrollo de estándares de reconocimiento internacional, normativas ISO, ¿no? Que ayudan a establecer pues, unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación del servicio y desarrollo de un producto, ¿no? en una industria concreta. Exacto. Vamos justamente con lo último que comentas, con las normas ISO, y es que el reglamento de inteligencia artificial también habla que la normalización debe desempeñar un papel fundamental para soluciones técnicas a los proveedores en el cumplimiento del reglamento, las normas ISO. Y además, pues bueno, existe un comité internacional, el ISO-IEC JTC1-SC42, Artificial Intelligence, que en los estándares nacionales de la UNE, pues es el CTN71, SC42 de inteligencia artificial y Big Data. Es decir, tú conoces bien las ISOs de privacidad, estás certificado, las ISOs también podemos de sociedad de la información, de ciberseguridad, las 27.001, 27.701, la 31.700, es decir, va a haber ISOs. Y es más, bueno, se están desarrollando, hay 2 aprobadas, hay el resto en tramitación. Bueno, ¿qué supone una ISO? ¿Cómo uno se certifica para acreditar a terceros? Porque se está hablando mucho de auditorías algorítmicas, incluso parece que, bueno, que cumplir el reglamento o cumplimientos normativos o auditorías van a ser unos meros checklist o cuestionarios autoevaluables, ¿no? Pero ¿es eso la ISO? ¿Es algo mucho más? ¿En qué consiste todo esto? Bueno, a ver, como te decía en la pregunta anterior, ¿no? Las ISO lo que hacen es establecen, ¿no? unos niveles reconocidos de cumplimiento en cuanto a calidad, eficiencia y seguridad en relación con áreas y actividades concretas, ¿no? Que cada norma desarrolla. Por ejemplo, en privacidad, seguridad de información, imagino que también en IA, que será el futuro. Al final, su clave, un poco para quien no conozca la metodología de trabajo de una ISO, es la utilización de la famosa metodología basada en el ciclo PDCA, ¿no? El conocido ciclo Deming, ¿no? De Deming. Este ciclo lo que hace es que permite a empresas y organizaciones mejorar en la gestión de procesos internos o la prestación de servicios y desarrollo de sus propios productos, ¿no? Como valor añadido y diferenciar de la certificación en estas normas respecto a entidades o profesionales que no dispongan de ellas, pues está marcado por la aportación de ese estándar certificado y un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Y además, tiene una particularidad que esta norma casi que te obliga a revisar ese estándar y auditarlo de manera periódica. Esto al final lo que hace es mejora la percepción de tu compañía en cuanto a tus clientes, accionistas, inversores, partners, ¿no? Que puedan mostrar interés en tu empresa. Facilita además una correcta adecuación a la normativa o requerimientos que puedan llegar a tener pues, clientes u otras entidades o organizaciones, ¿no? Pudiendo evidenciar el cumplimiento de estas de una forma pues, documental y fiable, ¿no? Lo cual redunda en mayores niveles de confianza de forma interna como también de cara a terceros, ¿no? Al final, Alfonso, como ves, la certificación en una ISO no es un tema baladí y aquí voy a entrar directamente a la cuestión que me planteaba sobre si es posible comparar, ¿no? Una certificación de ISO, obtener una certificación de ISO con servicios que se ofertan en el mercado vendiendo esas auditorías algorítmicas a través de meros checklists o cuestionarios, ¿no? Indiscutiblemente mi respuesta es que no. A través de un mero cuestionario no puedes demostrar
que estás en posesión de garantizar pues, un cierto estándar de cumplimiento, no puedes garantizar ese proceso de mejora y revisión continua que sí realiza el ciclo Deming, el PDCA. En definitiva, en la privacidad o IA, como en cualquier otro mercado, pues aquí me vas a permitir, existe mucho intrusismo profesional y las entidades que quieran tomarse en serio el compliance, el cumplimiento normativo en estas áreas, como en cualquier otra vertiente, pues debe acudir a una entidad que aporte una garantía, ¿no? Claro, se trata de un proceso global, ¿no? El Plan, Do, Check, Act, una visión 360 continua, no ese mero cuestionario, ¿no? Bueno, en materia de gobernanza de datos, vamos a meternos un poco también en temas polémicos, temas cuestionables. Hay un artículo, el 10.5 del reglamento, que establece la posibilidad que en caso en que sea estrictamente necesario para garantizar la vigilancia, la detección y corrección de los sesgos asociados a los sistemas IA de alto riesgo, los proveedores de dichos sistemas podrán tratar las categorías especiales de datos personales del RGPD, ofreciendo las salvaguardas siempre necesarias para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, lo que incluye establecer limitaciones técnicas a la reutilización y utilización de las medidas de seguridad y protección de la privacidad más recientes, tales como la pseudonimización o el cifrado, y cuando la anonimización pueda afectar significativamente al objetivo perseguido. Es decir, parece que se permite un tratamiento de datos personales de categorías especiales de datos. Estamos hablando que las categorías especiales de datos en el RGPD son opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, datos genéticos, biométricos, salud, vida sexual, orientación sexual, que el RGPD no permite su tratamiento con una prohibición genérica, incluso se permite el cifrado, la pseudonimización, en caso en que la anonimización pueda afectar el objetivo. ¿Cómo va a coexistir el RGPD y el reglamento de inteligencia artificial? Bueno, vamos a ver. Esta pregunta a mí me gusta porque, como sabes, pues tengo un perfil muy orientado al ámbito de la privacidad. A ver, lo primero que tenemos que garantizar en todo caso es el cumplimiento de los principios esenciales del GDPR, ¿no? Minimización, licitud, limitación del tratamiento. En cualquier caso, de conformidad con la normativa de AI, el tratamiento y con el GDPR, el tratamiento de datos de carácter especial se puede realizar siempre que exista una causa de levantamiento del artículo 9 y una base de legitimación del 6, ¿no? En este caso, bueno, pues se me ocurre a lo mejor el interés público, que podría ser una causa de levantamiento de la prohibición del artículo 9, pero tiene que estar amparado sobre la base del derecho de la Unión, ¿no? Como es el caso del artículo 10 que comentas, ¿no? De la normativa de ahí, ¿no? El GDPR determina que para poder utilizar este levantamiento, el tratamiento debe ser proporcional al objetivo perseguido. Establece medidas adecuadas y específicas para proteger esos intereses y derechos fundamentales del interesado, ¿no? Justo lo que articula la normativa de ahí, ¿no? Al final, la normativa de inteligencia artificial yo creo que se va a utilizar como norma especial respecto a su norma general, que será el GDPR, y esto nos va a dar luz a cuestiones jurídicas en el ámbito de la protección de datos en la esfera de la inteligencia artificial. Y hablando de responsabilidad, pues quien la exige, quien la sanciona, pues son las autoridades de control, son las autoridades supervisoras. Se va a crear una futura agencia española de supervisión de inteligencia artificial, la ESIA, pero la IA, como decías, al final se alimenta de un gran tratamiento de datos, de un Big Data. Si son datos personales, entra en juego la EPD. Entonces, bueno, muchos nos planteamos la creación de tantas instituciones europeas, porque luego también los coordinadores de servicios digitales, el Observatorio de Transparencia Algorítmica. ¿Dónde quedará el papel de cada una de ellas? Porque la EPD, por ejemplo, también ha trabajado los temas de perfilado, los temas de decisiones automatizadas
que se contemplan en el GDPR, ha sacado una guía sobre inteligencia artificial. Como profesional, que al final os debéis al cumplimiento normativo y os relacionáis con la autoridad de control y os debéis también a ella. ¿Cómo lo ves para quien asesora a empresas cotizadas, a grandes empresas, que vais a tener que trabajar con distintas agencias? Bueno, realmente a mí me encantaría hacerte a ti la pregunta, porque yo no tengo tampoco clara la respuesta. Te soy totalmente franco. Vamos a ver, yo creo que ambas autoridades de control tienen una independencia orgánica y funcional, ¿no? Yo creo que hay que esperar qué ocurre con el estatuto de la Agencia Española de Supervisión, ¿no?, de Inteligencia Artificial, y deberá concretarse en su estatuto de funcionamiento este escenario, ¿no? Ya que en caso contrario, pues yo creo que se puede crear cierta inseguridad jurídica para los que nos dedicamos al ámbito de la privacidad, ¿no? Tenemos claro que los objetivos de la ESIA son la concienciación, divulgación, promoción de la formación, ¿no? Y del desarrollo y uso responsable de esta tecnología, pero sinceramente no sabemos aún cómo será el modo de coordinarse con la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Ya que pues el tratamiento de datos personales puede ser el core de muchas tecnologías basadas en IA. Por lo tanto, esta consulta la voy a dejar un poco en el aire y ya veremos con el paso del tiempo cómo se va aterrizando, ¿verdad? Estupendo. Pues nada, Guillermo, ya llevamos media hora, con lo cual vamos a acabar. La verdad que ha sido un placer. Sí que citamos a todos el próximo 18 de abril en la Masterclass IA Responsable a las 6:30, donde abordaremos también algunas preguntas más sobre esto en cuanto a la evaluación de riesgos y su similitud con la evaluación de conformidad, y profundizaremos un poco en esto. Y bueno, pues seguiremos con los diálogos 360 durante esta semana. Veréis a distintos profesionales pasar por aquí y me veréis en algunos vídeos más. Espero tener la voz mejor, que la tengo un poco tomada. Así que nada, un placer, Guillermo, y nos vemos el próximo 18. Un placer, un honor estar con vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Y gracias a todos por vernos y seguir el canal de Odiseya. Buenas tardes. Adiós.